Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta charla de apreciación de libros y cine. El Recording in tema, progress. digamos, de hablar sobre algo que me apasiona, que son las adaptaciones literarias y la relación tan rica que existe entre cine y literatura. Lo vamos a hacer a raíz de una coincidencia, algo que me parece muy importante, muy bonito, y que es que se va a estrenar muy pronto en cines una nueva película, una gran producción cinematográfica llamada Dune o Duna, que está basada en la homónima novela de Frank Herbert. La novela está a la venta en Librería Internacional, así que es una gran oportunidad para ver la película, leer la novela y hacer eventualmente comparaciones entre ambos medios. Esto es algo, creo que es muy enriquecedor eh, para cualquier película basada en una novela, pero en este caso, sobre todo, yo creo que es particularmente interesante el tema porque Dune es una novela realmente muy especial. Es un clásico del género de ciencia ficción, uno de los mayores hitos en este género, y creo que es una de las, realmente de las grandes obras maestras que de alguna manera le han dado una dignidad literaria a la ciencia ficción, que antes de los años 60 era un género popular, pero como de nicho, y no se le daba mucha consideración como un género realmente literario, artístico, digno de este nombre. Gracias a la obra de escritores como Isaac Asimov, como Arthur C. Clarke, Robert Heinlein y el mismo Frank Herbert, realmente hoy en día consideramos, creo, universalmente la ciencia ficción como cualquier otro tipo de literatura, algo que nos permite no solamente entretenernos y pasar un rato agradable, sino también enriquecernos culturalmente. Esto es parte del gran atractivo que tiene Dune. Por cierto, que hoy es 8 de octubre, sin querer queriendo, como decía Cantinflas, vamos a realizar esta charla en el aniversario de nacimiento de Frank Herbert, que hoy cumpliría 101 años, nació en 1920, y así que es una forma también de rendir homenaje a este gran creador de cuentos y de novelas, pero sobre todo de novelas. Frank Herbert es un escritor bastante prolífico, escribió diferentes, incluso ciclos de novelas, pero sin duda es recordado principalmente por este trabajo memorable que es Duna y sus secuelas. Duna se publicó en 1965, ya hace 56 años, y tuvo tanto éxito en su época que Frank Herbert hizo una secuela, después hizo una trilogía, Los Hijos de Dune y El Mesías de Dune. Se quedó así como una trilogía por un rato, después siguió el ciclo. Frank Herbert escribió un total de 7 novelas de Dune. Falleció mientras estaba escribiendo la séptima, y él decía que esa iba a ser la última del ciclo. Sin embargo, su hijo Brian Herbert continuó su legado y escribió muchos libros más. Creo que son 18 en total los que escribió Brian Herbert. Entonces, digamos que todo el ciclo completo de Dune está integrado por unas 25 novelas, pero no se preocupen, que vamos a hablar solamente de la primera, que es la clásica, que es la que realmente es la que ha motivado no solamente a miles de lectores a comprar la novela, a hablar sobre ella, crear clubes de fans,
sino también que ha motivado a muchos cineastas a tratar de llevar esta obra épica al cine. De esto y más les voy a comentar en un taller propiamente de apreciación de cine y literatura, donde voy a abarcar todo el fenómeno, la herencia de Dune, en 5 sesiones de 1 hora cada una, porque realmente el argumento es muy amplio. Este es un taller que va a empezar a partir del próximo jueves. Les voy a dar más detalles al final de esta charla. Lo que voy a hacer ahora es como darles un resumen bien conciso, pura carnita, como se dicen, de todo lo que va a ser el contenido de ese taller, donde voy a abarcar un poco generalidades sobre las adaptaciones literarias, concentrándome en esto, en el libro de Dune, y ver un poco cómo a través de los años se ha llevado a la pantalla la obra de Frank Herbert, previo, obviamente, al estreno de esta mega producción que está lista para estrenarse. De hecho, es el 21 de octubre, es el estreno mundial de la película Dune, dirigida por Denis Villeneuve. De eso también les voy a hablar después. Primero, bueno, un poco hablar de Dune, entonces. Dune o Duna. En realidad, el título en español es Duna, pero uno como que se acostumbra a llamarlo con el título en inglés Dune. Y de hecho, bueno, también el libro que está traducido al español trae el título en inglés. Así que vamos a decirle Dune, pero puede ser que se me escape en algún momento el término en español. Dune es una historia épica ubicada en un mundo del futuro, pero de un futuro muy lejano. La ciencia ficción varía mucho en cuanto a la ambientación. Casi siempre las películas de ciencia ficción se ubican en el futuro. A veces es un futuro cercano, a veces es un futuro como este de Dune, que estamos hablando de que se desarrolla en el año 10.191. Y entonces estamos lejos de la Tierra y estamos en un universo que Frank Herbert imaginó y recreó de una manera impresionante, con un lujo de detalles. Yo ahora realmente no voy a tratar ni siquiera de darles un resumen realmente de la trama de la novela ni de las películas basadas en ellas, porque no quisiera hacer spoiler, en primer lugar, para todos los que no han leído todavía el libro. No quiero echarles a perder detalles que pueden enriquecer la lectura, pero sí les voy a comentar esto de que la grandeza de Dune depende de muchos factores, y uno de los principales, y creo que es la forma extraordinaria en que Herbert, el autor, logró imaginar un universo entero, no solamente un mundo, digamos, como puede ser el mundo del Señor de los Anillos, el mundo de Game of Thrones, que también son mundos muy complejos y muy bien definidos en todos sus particulares, pero aquí estamos hablando de un universo. Entonces, no les voy a entrar muchos en detalles de la trama, pero sí les voy a contar a grandes rasgos de qué se trata. Y a este propósito, voy a tomar así como punto de referencia la versión cinematográfica de 1984, que es una película que a mí en lo personal me gusta mucho, que ha sido muy controvertida, que se tomó una decisión discutible, pero yo creo que muy justificada, que es de iniciar la película con un personaje que se llama la princesa Irulan, es la hija del emperador Shaddam IV, es el emperador de todo el universo conocido, digamos, que habla en cámara y en cuestión de segundos explica más o menos de que estamos en el año 10.191 y explica un poco la situación. Esto es muy importante porque en realidad la novela nos pone como lectores, nos lanza de inmediato dentro de este mundo y empieza a contar una historia y a presentarnos situaciones y personajes sin darnos esos detalles. Cómo está estructurado el mundo, todo el universo de Dune, es algo que vamos descubriendo poco a poco, página a página. Y no digo que como llega un momento en que ya lo conocemos todo, no, es un proceso de conocimiento, de aprendizaje, de ir
entrando y profundizando en todos los elementos que integran este universo imaginario, que no termina nunca. O sea, nosotros como lectores siempre vamos descubriendo, teniendo nuevas sorpresas, y es algo que es impactante. En mi opinión, es realmente es de lo mejor que he leído en este ámbito de la ciencia ficción. Pequeño paréntesis, el que les habla es un gran amante de la ciencia ficción, es sin duda mi género literario favorito, y esto es algo que yo heredé del cine. O sea, también es algo que tengo que admitir. En primer lugar, me enamoré de películas de ciencia ficción como 2001, Odisea del Espacio, que hasta la fecha sigue siendo mi película favorita, y de ahí le entré a los libros. Y he leído bastantes, y la verdad que Dune está como entre los primeros. Una frase que yo siempre repito, bueno, los que aman la ciencia ficción probablemente ya habrán leído Dune y lo conocen, y más bien me dirijo a los que no se consideran amantes de ciencia ficción. Y digo, vean, si ustedes son de aquellas personas que piensan leer una sola novela de ciencia ficción en toda su vida, procuren que esa novela sea Dune. No van a quedar defraudados. Yo creo que puede tener así como el neófito, como dice, el que nunca ha leído algo de ciencia ficción, puede ser que tenga algunas dificultad para entrar en el juego, digamos, dificultades de las primeras páginas. Después lo engancha uno poderosamente la novela, y entonces lo que viene después es una experiencia que digo realmente deslumbrante, que no tiene o tiene pocos parangones en términos literarios. No sé, El Señor de los Anillos, precisamente, algo, epopeyas así tan amplias y bien definidas. Entonces, bueno, estamos realmente ante una obra maestra que está dividida en capítulos. Cada capítulo tiene como una introducción de esta princesa Irulan, pero vamos conociendo poco a poco cómo funciona esto. Entonces estamos en un universo donde hay un imperio, digamos, hay un emperador que lo controla todo, y hay diferentes casas poderosas, diferentes dinastías, cada una ubicada en un diferente planeta. Digamos que los principales son el planeta Calidan, que es la casa, el hogar de la casa Atreides, los buenos de la novela, por así decirlo, entre comillas. Hay otro que se llama Gideon Prime, que es el planeta de donde son oriundos los Harkonnen. Esos son como los malos de la película. Y después está el planeta Arrakis. Arrakis es donde se desarrolla la mayor parte de la novela. Arrakis, mejor conocido como Dune. Este es un planeta totalmente desértico donde no llueve nunca, y digamos que gran parte de la idea de la novela le surgió a Frank Herbert realizando un reportaje sobre los desiertos y sobre cómo se trata de crear microclimas dentro del desierto y de adaptar las zonas desérticas para que sean habitables. Eso fue como el comienzo, la semilla de donde surgió después toda la idea de crear esta epopeya futurista con un fondo ecológico muy fuerte. Porque solamente el hecho de que se hable de un planeta así que es un puro desierto, es arena y rocas. De hecho, la gente puede vivir solo donde están las rocas. En el desierto ni siquiera se puede vivir, porque el desierto está lleno de unos gusanos, que le dicen gusanos de arena, que no son unos gusanitos pequeños, son unos monstruos gigantescos que pueden llegar a ser de 300, 400 metros, así como que se comen una nave espacial de un solo bocado. Y bueno, estos gusanos también son importantes porque son los que fabrican una sustancia muy especial, que es la sustancia más codiciada del universo, que se llama especia
mélange. La especia es algo como que una sustancia que amplía la mente de quien la consume, pero que también es en ese sentido es como una droga que permite realmente como alcanzar niveles sobrehumanos, lo convierte a uno casi que en un clarividente, digamos, pero sobre todo es algo que en la fantasía de Frank Herbert es algo que está en la base de los viajes espaciales, lo que permite viajar a años luz de distancia, algo que es científicamente imposible, digamos que sabemos que no se puede superar la velocidad de la luz, y eso es lo que impide realmente los viajes espaciales que describen tantos escritores de ciencia ficción. Hay que inventar algún truco. En este caso el truco es esta especie melange. No sé exactamente cómo funciona, pero es algo que permite viajar de un lado a otro del cosmos sin moverse. Eso es lo que dice la mitología de Dune. Entonces estamos en este planeta Arrakis, y alrededor de este planeta, que es el único lugar de todo el universo donde se consigue esta sustancia preciosísima, alrededor de esto hay como un complot galáctico, donde la casa de Atreides recibe como una concesión minera, digamos, de ir en eso relevan a los Harkonnen, que son los rivales de los Atreides, van a este planeta Arrakis, hacen como un relevo y se dedican a explotar comercialmente esta especie melange. Y después de ahí empieza como, es como algo que parte como del puro principio de la novela. Lo que sucede después no se lo voy a contar, nada más que el protagonista es el heredero de esta casa Atreides, se llama Paul Atreides, pero a lo largo de la novela después le dan varios apodos, en especial dos que son Muad'Dib y le Kwisatz Haderach. Los dos más o menos significan lo mismo porque se trata como de términos que identifican una figura mítica, legendaria, una figura mesiánica, posiblemente, que es esperada, que ha sido esperada por siglos. Entonces aquí vemos que hay como un tema también religioso, ya solo hablar de una figura mesiánica nos hace pensar un poco en tradiciones religiosas. Una de las razones por las cuales Dune es tan popular y ha sido tan popular durante más de medio siglo es precisamente eso, es su riqueza de contenido, que uno no deja de sorprenderse de encontrar tantas nociones intrigantes que lo ponen uno a pensar sobre diferentes temas que van desde la religión, la ecología, la política, historia, y temas ya como más relacionados con lo que es el ser humano, su relación con los demás. Digamos que el tema ecológico, vean que hoy en día es sumamente mm, conocido y discutido. Es algo que se enseña en las escuelas. En la época en que Frank Herbert escribió Dune, realmente no existía la preocupación ambientalista que tenemos hoy en día. En eso hay que reconocer a Herbert, que fue como un precursor, porque hablar en una novela de ciencia ficción y todo, pero hablar de temas que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales, la importancia de los recursos hídricos y la forma en que el ser humano con su sola presencia en un planeta lo va corroendo, destruyendo poco a poco. Son temas que son de una actualidad, de una vigencia impresionante. Yo siempre pienso en una película que se llama Cuando el destino nos alcance, que está basada en una novela
de Harry Harrison, por cierto, muy buena. Se llama Make Room, hagan campo, hagan campo. Esta es una película y una novela. Y la novela es de la misma época de Dune. Y habla de sobrepoblación y también de contaminación ambiental. Y uno dice, qué impresionante, hace 50 años ya se estaba hablando de algo que ahora realmente es importante, eh, eh, algo más que importante, es fundamental. Y uno no puede dejar de pensar en qué lástima que con tantos gritos de alerta, de advertencia que nos han dado, en este caso los autores de ciencia ficción, que nadie lo haya escuchado. Pero bueno, ahí están estas anotaciones tan importantes que vienen de la literatura. Entonces, digamos, el tema ecológico es uno, es muy importante, el tema religioso es otro, el tema político, hay una forma realmente brillante de parte de Frank Herbert de tocar temas como la complicidad o la alianza que existe entre el poder, entre religión y poder político. Ahí se habla de unas Bene Gesserit, que yo les digo que son como unas super monjas. Es como una orden muy particular que tiene mucho poder y tiene eh, que ver eso con la figura también del emperador Shaddam IV, que es en realidad el que mueve los hilos de diferentes complots y que todo lo hace para su propio beneficio personal. En fin, también desde el punto de vista político es bien interesante. Si consideramos este tema que les decía de esta sustancia, la especia que se consigue solo en este planeta y que es algo que es muy codiciado y que hay intereses de superpotencias que se centran sobre este planeta debido a esta riqueza. Es algo que, bueno, yo creo que se ha hablado ya mucho de eso, no es que lo estoy descubriendo yo, pero creo que es bastante fácil leer una metáfora, un simbolismo, donde probablemente Frank Herbert hablaba de la especie melange y en realidad estaba hablando del petróleo y de la cuestión del Medio Oriente y de la forma en que la riqueza del petróleo y de toda una economía que gira alrededor del petróleo hace que se libren guerras y movimientos como de ocupación colonial en lugares donde se consigue eh, le decían el oro negro al petróleo. En este caso es otro tipo de oro, ¿verdad? De riqueza, esta especie. Entonces, digamos que lo podemos perfectamente ver también el argumento a grandes rasgos, el argumento de Dune lo podemos ver como una gran metáfora política, donde vemos esta lucha entre las dos casas de los Harkonnen y los Atreides, y puede ser que uno vea esas... cuando Herbert escribió la novela estaba en la época de la Guerra Fría, entonces podría ser que los Atreides sean como un símbolo de Estados Unidos, los Harkonnen de la Unión Soviética, de los rusos. Bueno, el malo de Dune, el barón Harkonnen, se llama Vladimir, y no sé si eso también puede indicar algo. Pero bueno, aparte de esta analogía o esta simbología de la Guerra Fría, yo creo que es muy fuerte también el elemento sí, del petróleo y de cómo históricamente, digamos que el ser humano ha librado en grandes batallas por razones que en realidad son puramente económicas. La verdad es que es una novela que apasiona por el simple talento
talento, la pluma privilegiada que tiene Frank Herbert, que hace que describa bien los personajes, hace que el espectador entienda perfectamente que se mueve en el interior de cada uno de los personajes principales, por lo menos es tan habilidoso en eso Herbert que hay algunos personajes que son sumamente entrañables, una figura secundaria que se llama Duncan Idaho, que es un personaje como que uno siente como que es un amigo insustituible y así, bueno, y el mismo Barón Harkonnen es como una representación, una encarnación de la maldad, de la corrupción absoluta. Entonces, estos personajes tan fuertes, tan bien definidos, ayudan a que la lectura sea cada vez más cautivante. Ojo, son 5 años que duró Frank Herbert en concebir, investigar y escribir y pulir hasta publicar la novela, que se publicó en 1965. Había pasado 5 o 6 años más o menos Frank Herbert elaborando todo esto y se nota, digamos que es algo donde uno no le encuentra detalles contradictorios o fuera de lugar. Hay una gran coherencia interna, aunque estemos hablando de cosas que son de fantasía, que son típicas de la ciencia ficción, que es extrapolar, es especular sobre cosas, tecnologías y situaciones que no existen, pero que se podrían dar. Todo esto está muy bien presentado y está algo que les quiero contar como que, sobre el hecho de que no hay una, una explicación al principio, no se da como al espectador los elementos básicos para ubicarse. Es el mismo, perdón, el espectador no, el lector. El mismo lector poco a poco tiene que ir aprendiendo y sumergiéndose en este mundo de Dune, que a veces es complicado porque tiene muchos términos que son inventados, a tal punto que el libro al puro final tiene, bueno, tiene algunas apéndices donde se tratan son como mini ensayos sobre los temas principales que se tratan en la película, la ecología de Dune, la religión de Dune, y al final hay un pequeño diccionario. Entonces, al principio uno va leyendo y dice, ay, ¿qué es esto? Un Gom Jabbar. Entonces uno busca en el, um, en el diccionario, dice, bueno, es una aguja envenenada que es una máquina, así, dice una alternativa mortal en la prueba de la conciencia humana. Al principio uno salta al diccionario para fijarse en ciertos términos y después van a ver qué curioso que conforme uno va leyendo ya deja de lado el diccionario porque se acostumbra. Entonces, por ejemplo, al principio uno dice, escucha esta palabra de Fremen, que es un Fremen. Bueno, es muy simple, son los nativos de Arrakis, son los que viven ahí y es gente muy particular, acostumbrada a vivir sin agua, donde el agua es lo más preciado para ellos, visten unos trajes especiales que reciclan el sudor y la humedad del cuerpo humano para poder subsistir en este planeta tan inhóspito. Entonces uno al principio no sabe que es un Fremen, pero como después de pocas páginas lo entiende y ya sabe y entonces va disfrutando cada vez más de lo que le propone esta fantasía, esta imaginación desenfrenada de Frank Herbert. Y la verdad es que es un viaje, es un viaje que no tiene precio, en mi opinión. Recuerdo perfectamente, cuando leí esta novela por primera vez como a los 17 años, la leí en Italia, en mi país natal, y ahora la estoy volviendo a leer en español. La había leído también unas partes en inglés, es un poco complicado en inglés y tal vez mi inglés no da para tanto, pero sí lo que les puedo decir es que
todavía han pasado muchos años desde que leí la novela de Dune por primera vez. Recuerdo perfectamente esa sensación de perderse durante días, semanas y de estar totalmente embelesado con esta creación literaria tan cautivante, tan emocionante. Y ahora que lo estoy repitiendo, les puedo garantizar que es de las pocas novelas, bueno, no sé si son pocas o muchas, pero es de las novelas que realmente pasan la prueba del tiempo y que pasan la prueba de una segunda lectura. Eso es algo, obviamente, si a uno no le gusta la novela, no tiene ganas de repetirla, ¿verdad? Pero muchas veces, cuando uno tiene una muy buena experiencia leyendo un libro, le queda ahí como la duda después de un tiempo, tal vez de retomarlo, de leer alguna página o de leerlo todo completo otra vez. Y no todos los libros funcionan igual, como a la segunda vez no aportan la misma experiencia. En el caso de Dune, yo creo que sí, porque es tanta, digo, la riqueza de detalles que, y la riqueza de emociones que realmente eh, le entrega al lector esta novela que hace eso realmente. Invita al lector a repetir en algún momento o a continuar la saga, que esa es otra, ¿verdad? Después prepárense porque si ustedes no han leído Dune y empiezan a leerlo, van a quedar enganchados y es muy posible que vayan después a querer eh, continuar la saga y leer Los hijos de Dune, el Mesías de Dune, etcétera. Pero la obra maestra literaria, recuerden que es la primera, es esta, y de ahí empieza todo. Ahora bien, lo interesante de esto, de Dune, una de las cosas interesantes, porque ya hemos visto varias, es que ha sido llevada a la pantalla en diferentes oportunidades. La nueva adaptación, repito, la vamos a ver dentro de un par de semanas en los mejores cines, pero en realidad hay muchos intentos y sobre todo hay por lo menos dos adaptaciones anteriores. Entonces les voy a hablar rápidamente de eso. Antes, bueno, le voy a hacer como un breve algunas breves consideraciones sobre la relación entre cine y literatura, sobre las adaptaciones literarias. Es un tema muy amplio que voy a tratar más en profundidad en el taller en 5 sesiones, pero ahora por lo menos así, como a grandes rasgos. Los libros en general, la literatura, es la principal fuente de inspiración del cine. Si ustedes recuerdan los premios Oscar, cuando se entregan los premios a los artistas y películas más destacados del año, cuando se llega a hablar del guión, se habla de guión original. Hay dos categorías, guión original o guión adaptado, y el cual me parece que está muy bien porque son dos cosas diferentes. Guión original es una película que surge totalmente de la imaginación de un escritor, de un guionista, y el guión adaptado sí es un guión que fue redactado por alguien, pero que tiene un antecedente literario, que está basado en una novela. Y el, uh, el estereotipo, cuando alguien lee una novela y después va a ver la adaptación, es decir, el libro puede ser bueno, digo, la película puede ser buena, puede ser no tan buena, pero en todo caso no es tan buena como la novela. Esto se da casi siempre. Hay muchas excepciones, hay algunas por lo menos, pero sucede muchas veces, porque yo creo que hay algo que es interesante recordar, que es que cuando uno lee una novela, en realidad se está haciendo de alguna manera una película en su cabeza. A través de las descripciones que le da el lector, uno va imaginando, y por más detallista, por más precisa que sea la descripción que da un escritor de un ambiente, de unos decorados o de unos personajes, de alguna manera, y hasta que le digan los colores, cada uno lo imagina de una forma diferente. Entonces, digamos que cuando uno lee una novela, ya
ha visto, entre comillas, una película en su propia cabeza. Cuando después va a ver una película basada en esa misma novela, hace una comparación y muchas veces encuentra como que no todo está ahí, que la película que vio uno en su mente leyendo una novela es mucho más amplia, más compleja y con más escenas, con más personajes, con más detalles. Esto es algo que es casi inevitable dentro de las adaptaciones literarias por una simple cuestión de duración. O sea, que uno cuando se hacen las películas, se trata de que sean alrededor de unas 2 horas, de unas 2 horas y media. Ya una película de 3 horas es complicada, incluso hasta de mercadear. Lo ideal es que sean 2 horas, máximo 2 horas y media por ahí. Una novela como Dune, por ejemplo, son 700 páginas, por lo menos en esta edición, después depende de las diferentes ediciones, del tamaño de las letras, pero digamos, estas son 700 páginas. Vean, hay algo que se dice, se acostumbra a decir en el lenguaje cinematográfico, que Recording una in película que progress. probablemente debería durar 700 minutos, y eso son 10 horas y pico, es algo como para una miniserie. Eh, y eso es el problema que enfrentan prácticamente todos los guionistas. Bueno, yo estoy hablando de guión como si todo el mundo supiera qué es el guión, y si no es así, en 2 palabras les digo que el guión es la base de cualquier película, y es otro libro, de hecho, es un libro donde se describen de manera más o menos exacta, o dejando espacio como a la libertad del director, se describe el contenido de lo que va a ser una película. Entonces salen unas breves descripciones de cada escena y sobre todo lo que son los diálogos que después los actores tienen que aprenderse de memoria y recitar en pantalla. Eh, entonces, digamos que siempre cuando se hace una película basada en un libro, hay eh, ¿cómo podemos decir? Un doble proceso de traducción. O sea, el libro se convierte en un libreto, en un guión, y después ese guión es adaptado, se convierte en imágenes en movimiento a través de la interpretación de un director. Hay dos pasajes, uno tras otro, ¿verdad? Por eso es que a veces puede ser que se pierda un poco de la fuente original, porque hay dos procesos de interpretación que se dan a un mismo material. Casi siempre las novelas son largas, digamos que superan ese, esas 120, 130 páginas que darían lugar a una película de 2 horas. Entonces, casi siempre el guionista que tiene que preparar una adaptación cinematográfica tiene que ir reduciendo. Eh, Eso significa a veces quitar capítulos, eliminar personajes, o incluso a veces agarrar diferentes personajes y juntarlos en uno solo, o hacer cambios para reducir el texto, manteniendo su coherencia y manteniendo a grandes rasgos lo que es la intención del escritor. Creo que eso es algo que todo el mundo le exige a una película basada en una novela. No debe ser fiel 100%, pero que por lo menos que mantenga el espíritu del libro original, que se mantenga fiel a lo que quería decir en primer lugar el escritor. Hay algunas excepciones, muy pocas, en el que se hace un proceso contrario, en el que el texto original es cortito y hay que ampliarlo para hacer una película.
me encanta a mí mencionar siempre unas películas que yo quiero mucho, que es un ciclo de adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe que se dieron en los años 60, que los hizo un director llamado Roger Corman, un guionista llamado Richard Matheson, que le dieron este reto casi imposible, ¿verdad? Esa misión imposible, es un reto muy grande de tomar cuentos como La caída de la casa Usher, la tumba de Ligeia, la Máscara de la Muerte Roja, bueno, son varias, que son cuentos de Edgar Allan Poe, 10, 15, 20 páginas, y hay que ampliarlos, inventar escenas como para hacer una película de larga duración. Es algo mucho más difícil de lo que parece. Es más fácil reducir a un texto largo. Entonces, bueno, con esta premisa, digamos que varios cineastas a lo largo de la historia, prácticamente desde que se publicó en 1965 la novela de Dune, varios cineastas han intentado llevar a la pantalla la novela de Frank Herbert. La primera versión, digamos que es el primer intento, porque es una película que nunca se concretó. El primer intento lo dio un director chileno llamado Alejandro Jodorowsky, que había dirigido un par de películas impresionantes, películas de culto, antes de que se inventara siquiera ese término de película de culto. El Topo y La montaña sagrada. Llegó un momento en que era muy famoso entre los artistas independientes y de la contracultura, y a Jodorowsky le dieron libertad absoluta de maestro, ¿qué quiere hacer? Que su próximo proyecto escoja. Y él dijo, yo quiero llevar a la pantalla Doom. Curiosísimo, además, el hecho de que ni siquiera había leído una novela, Jodorowsky, sino que tenía un amigo que le dijo, la novela está buenísima. Entonces, de ahí surgió el interés. Bueno, para esto me encantaría extenderme más, pero para no cansarlos por el cuento, hay un documental del año 2013 que dirigió un señor llamado Frank Pavich, que se llama El Dune de Jodorowsky. Este es un documental que relata precisamente todo este proyecto de cómo este cineasta chileno estuvo a punto de hacer la película y después el proyecto colapsó. Bueno, como casi siempre sucede en estos casos, que fue por problemas económicos, financieros, que se le fueron los productores y nunca se hizo. Pero es interesantísimo ver este proyecto, cómo se fue gestando, y un proyecto súper ambicioso. O sea, es Jodorowsky, como le dieron libertad absoluta, él empezó a decir, en el papel del emperador quiero a Salvador Dalí, el legendario pintor que estaba vivo en ese entonces, y Orson Welles también, para que hiciera el papel, creo, del barón Harkonnen. Mick Jagger, que era como el cantante del más famoso de esa época, el líder de los Rolling Stones, en un papel central, y después contrató al el famosísimo artista, pintor suizo H.R. Giger y, para diseñar las escenografías, y en fin, creó como un equipo soñado para hacer esta película, y después, cuando todo colapsó y el proyecto naufragó, es curioso ver cómo las semillas de ese proyecto de Duna de Jodorowsky brotaron en otros ámbitos, y por ejemplo, Giger fue contratado por la producción de Alien, el octavo pasajero, para diseñar esa memorable criatura monstruosa, ¿verdad? Y Chris Foss también, todos los colaboradores principales de Jodorowsky en esa película que nunca se hizo, después encontraron su camino en el cine hollywoodense y lo hicieron muy bien. Ok, esto solamente para decir que es uno de los casos
el primer caso de intento de adaptación cinematográfica de Dune. Después, Ridley Scott, por ejemplo, el mismo director de Alien, el octavo pasajero, que es gran director británico, por cierto, que su nueva película se estrena la próxima semana, se llama El último duelo, peliculón, dicho sea de paso. Ridley Scott pasó como un año de su vida tratando de llevar Dune a la pantalla y al final también no se pudo y él terminó haciendo otra gran película de ciencia ficción que es Blade Runner, pero su interés en ese momento era de hacer Dune. Hay que esperar hasta el año, esto estamos hablando de los años 70, hay que esperar hasta el año 1984 para esperar de verdad una adaptación hecha y derecha de Dune, y la hizo el productor italiano Dino De Laurentiis, contratando a un director joven y sumamente talentoso que tenía solamente 2 películas en su haber, David Lynch. Tenía también un enorme presupuesto y la película fue muy costosa, muy ambiciosa, espectacular, en mi opinión es buenísima y fue un fracaso de taquilla así rotundo. A la crítica no le gustó, la gente que amaba la novela le hizo este gesto, ¿sí? El pulgar hacia abajo, porque sentían que era demasiado reducida, era demasiado esquemática. Se convirtió a su vez en una película de culto, aquellas películas que un número limitado de personas ven un número ilimitado de veces. La versión esta de 1984 de Dune está en Netflix ahorita, creo que la acaban de poner precisamente para dar esta oportunidad también a la gente de hacer la comparación con la nueva versión que se estrena muy pronto en cines. Y en todo caso, véanla y decidan por su cuenta. Hay mucha gente que no le gusta. A mí en lo personal me encanta, aunque entiendo los problemas que ha tenido y que incluso los productores recortaron la versión que era mucho más larga y pulida y creo que más esmerada que había hecho David Lynch. Y para no cansarlos con el cuento, les digo que después estamos hablando de 1984, obviamente no se hicieron más películas porque el fiasco comercial fue prácticamente total. Dino De Laurentiis perdió mucho dinero con la película de Dune y así quedó por unos años. Después hay que esperar hasta el año 2000 cuando se decidió retomar el proyecto y esta vez sí, justamente muchos tenían esa percepción de que era un problema de duración, de tener que reducir algo muy amplio y muy complejo a una duración de 2 horas o poco más. Entonces lo que hicieron es una miniserie de televisión. ¿Qué es lo que pasa? No tenían el mismo dinero a disposición, el mismo presupuesto que tenía la versión de Dino De Laurentiis, y eso se nota, ¿verdad? Que es interesante, tiene cosas muy valiosas. La miniserie de Dune del año 2000, ahí había un buen reparto, incluso William Hurt, digamos que William Hurt era como el ganador del Oscar. William Hurt era el miembro más famoso del elenco. Y digamos que esta es una versión mucho más larga, entonces hay más tiempo como de abarcar más temas y de ser más cercanos a la novela, pero un poco los valores de producción se nota que son, sobre todo la parte de efectos especiales, de recreación de los ambientes, lo hacen que no se ve como una producción pobre, pero sí como que le falta en muchos aspectos. Aún así, la miniserie de Dune tuvo un buen rating, no se puede decir que fue taquillera porque no se exhibió en cine, sino que se vio en televisión, pero tuvo buen rating y tuvo también una segunda parte. Digamos que se adaptó la segunda novela de Frank Herbert del ciclo de Dune, Los hijos de Dune. Todavía no estaba tan buena como la primera miniserie, entonces hasta ahí llegó el proyecto. Y después tenemos que esperar prácticamente, son 20 años, y ahora en el año 2021 tenemos esta gran producción que de verdad nos tiene a todos los cinéfilos sumamente emocionados. Los que hayan visto solamente el tráiler
de la película habrán quedado, creo, con la boca abierta, porque es lo que se observa en pantalla del trabajo eh, exquisitamente visual, de puesta en escena, es algo impresionante. El director de la nueva película de Dune es Denis Villeneuve, que es un director canadiense sumamente talentoso y creo que lo demostró con su anterior película Blade Runner 2049, que fue una especie de reto también. Todo el mundo decía Blade Runner, por cierto, del recién mencionado Ridley Scott, hizo una joya de ciencia ficción con Blade Runner y había mucho escepticismo con respecto a una continuación de Blade Runner. Denis Villeneuve lo hizo de maravilla y creo que esa es como la razón por la cual lo contrataron para llevar a la pantalla ahora Dune en esta nueva versión. Y no solamente, digamos que yo le tengo muchísima fe a la película sin haberla vista, y no les voy a decir que es buena sin verla, porque eso es parte de la ética del crítico de cine, jamás se puede hacer eso, ¿verdad? Primero hay que ver la película, después comentarla. Pero sí, yo le tengo muchísima fe, sobre todo por eso, porque yo le tengo mucha confianza a esta figura de Denis Villeneuve. Por cierto, que han entrado varias preguntas a lo largo de esta charla que lamentablemente voy a terminar ahorita porque si no me temo que los voy a cansar y esa no es la idea. Hay algunas preguntas y María del Sol Jiménez, por ejemplo, me pregunta qué opina del casting de la película. Más o menos lo mismo de lo que decía del director. Le tengo fe realmente al casting, pero sobre todo al casting de Timothée Chalamet. Y esto en el taller de la herencia de Dune, que va a empezar el próximo jueves, yo creo que le voy a dedicar por lo menos una media sesión a hablar un poco de la carrera de este actor joven y talentosísimo, que realmente es el actor del momento y creo que se va a consagrar como una superestrella después del éxito que espero que tenga Dune. Pero si uno lo ha visto en las películas anteriores, Llámame por tu nombre, esta que hizo con Woody Allen, muy buena, que se llama Un día lluvioso en Nueva York. Y creo que todo lo que ha hecho hasta el momento se ve como un actor dotado de mucha sensibilidad, que tiene como apariencia de ser muy jovencito, y sin embargo con una inteligencia, con una sensibilidad interior que trascende de su mirada. Es perfecto, y creo, para el papel de Paul Atreides. Recuerda muchísimo la forma en que Frank Herbert describió el personaje. Entonces, físicamente se le parece montones, talento tiene de sobras, solo un milagro, digo, negativo podría hacer que su actuación no cumpla. Y así además, todo el resto del casting me parece que está muy bien hecho. Obviamente es un casting hecho con cierta astucia también, digamos, desde el punto de vista astucia empresarial, porque la idea es un poco atraer también a las nuevas generaciones. Entonces, en el reparto hay actores que son conocidos por haber estado, como Oscar Isaac, que estuvo en la saga de Star Wars, y hay otro que estuvo en la saga en Los Guardianes de la Galaxia. En fin, son como rostros conocidos, sale Zendaya por ahí. Me parece que es lógico también tratar de tener figuras que puedan llamar la atención de la gente, más allá de los papeles que interpreten, digamos, que sean figuras llamativas.
bueno, Jeffrey Salazar Morales me preguntaba que si es justo comparar Dune con la saga del Señor de los Anillos y por qué ha sido tan difícil adaptar al cine. Bueno, creo que he contestado en parte a esta pregunta a lo largo de la charla. Es por la complejidad enorme de esta novela y el hecho de que es extensa, entonces como que hay que reducirla y que es, digamos que es muy ambiciosa en su descripción de todo este universo, entonces necesita también de una inversión notable. O sea, no se puede imaginar una versión de Dune de bajo presupuesto, tiene que ser una producción multimillonaria y, y ahí la dificultad. Comparar la saga con el Señor de Dune con el Señor de los Anillos es un poco arbitrario, tienen cosas en común en el sentido de que son sagas, pero ya como el Señor de los Anillos es otra cosa, no es ciencia ficción, es lo que se llama fantasía, no tiene que ver con elementos de especulación sobre el futuro de la humanidad o sobre los adelantos tecnológicos, todos los elementos recurrentes de la ciencia ficción, sino que es eso, es pura fantasía y se ubica en un mundo donde las leyes físicas no son necesariamente las que conocemos, y hay magia, y hay monstruos, y hay ogros, en fin, muchas diferencias. Pero por la dimensión del proyecto, Recording in progress. Y yo la verdad que a esta pregunta en realidad no puedo contestar porque no tengo idea del tipo de acercamiento que le van a hacer al texto original. Que sí van a reducir, que sí van a simplificar las cosas, se da por un hecho, lo pueden hacer bien, lo pueden hacer muy bien, lo pueden hacer de manera discutible. Y eso es algo que los que amamos los libros tenemos que tranquilizarnos un poco a veces, sosegarnos de que vamos a ver las películas y tenemos que aceptar los cambios que se den en ella, porque no podemos pretender que sea exactamente igual a la novela. Este es un proceso que se da necesariamente y tenemos que entender que la responsabilidad de los cineastas al momento de adaptar una novela no es de ser fiel, como si fuera un texto sagrado. Yo pienso en las novelas, en las películas con respecto a las novelas. Pero no, la responsabilidad de los cineastas no es mantener esa fidelidad absoluta al texto original. La responsabilidad es hacer una buena película. Y si con ese objetivo se hacen cambios, a veces drásticos, ni modo. Bueno, hay que ver el caso, ¿verdad? Pero si pensamos en lo que hizo, por ejemplo, Alfonso Cuarón con el tercer libro de Harry Potter, hizo un montón de cambios, pero la película es una maravilla, el prisionero de Azkaban, estoy hablando. Entonces, a mí en lo personal no me molesta que se den cambios, a veces son necesarios, bueno, o por lo menos parecen inevitables. La última consulta que veo que está llegando, ¿cuál es el personaje que más espera ver en la película? Bueno, definitivamente estoy esperando ver si Timothée Chalamet se compenetra totalmente en el personaje principal de Paul Atreides como debe ser, porque de ahí
ahí radica gran parte del éxito de la película. Creo que si logra hacerlo bien y logra darle una credibilidad a ese personaje, lo demás de la película va a ir como rodando, va sobre ruedas. Yo antes mencioné a un personaje que me encanta, que es el de Duncan Idaho, y vamos a ver cómo lo logran retratar. En realidad yo tengo una curiosidad con todos los personajes. Y es posible incluso que como fan de la versión de 1984 termine y sin querer haciendo comparaciones entre no los personajes de la nueva película y los personajes de la novela, sino los personajes de la nueva película y los personajes de la anterior. Ahí no sé si, bueno, las que la vieron seguramente lo recuerdan en un papel de un villano también de la casa Harkonnen. Salía nadie más y nadie menos que Sting, el famoso bajista cantante del grupo Police. Y así habían otras figuras muy bien retratadas. Salía Max von Sydow, el legendario actor sueco. Salía Patrick Stewart de la serie Viaje a las Estrellas, la nueva generación. El reparto era magnífico. Pero este reparto que tienen aquí, bueno, Dave Bautista era el que yo les decía de los Guardianes de la Galaxia y me faltaba el nombre. Rebecca Ferguson, James Brolin. James Brolin es otro que es como va a sonar conocido a mucha gente porque interpretó el papel de Thanos en la saga de los Avengers. Y ahí bueno, todo el reparto es espectacular, ¿verdad? Se ve que esta es una producción en la que no escatimaron recursos, ni en efectos especiales, ni en gastos de escenografías, ni en gastos de lo que se llama casting. Entonces, de mi parte, y creo que voy a terminar aquí, creo que sí, si fuera por mí yo seguiría hablando mucho tiempo más porque se presta el tema, pero creo que les he dado como las indicaciones, las cosas principales que quería comunicarles acerca de esta gran novela y de lo que esperamos de esta película. Hay una consulta más de Francisco Chinchilla que dice que si se puede comparar Dune con la saga de la Fundación de Asimov. Por supuesto, esta de la saga de Fundación de Asimov es un sueño que todos los amantes de la ciencia ficción tenemos desde hace mucho tiempo, que en algún momento alguien se atreva a hacer una buena película, bueno, o una serie de películas, obviamente, porque con una sola película no es suficiente, basada en ese gran ciclo de Isaac Asimov, que yo siento como que de alguna forma fue una inspiración para George Lucas al momento de ampliar el concepto original que tenían en la saga de Star Wars. Este es otro tema como que se presta para un futuro taller de apreciación de cine o de cine y libros. En el caso de Star Wars, ¿verdad? Lo que se escribió fue un guión original, no hay base literaria y creo que se nota porque es bastante sencillo en sí y todo se dio en la primera película, aunque George Lucas dijera que él desde un principio tenía en mente toda la saga completa. Creo que se fue armando poco a poco, se fue ampliando y se fue ampliando tomando mucho en cuenta el ejemplo de la saga de la Fundación de Asimov, que es como hablar del Imperio Romano, de los grandes imperios de la antigüedad, ¿verdad? De cómo surgen y se expanden y después colapsan bajo su propio peso y trasladarlo eso a un contexto galáctico. Pero sí, qué consultas más interesantes. Muchas gracias, de verdad que muy buenas preguntas. Como les decía, podría seguir hablando de eso, pero en realidad ahora no me queda más como que invitarlos formalmente a que me acompañen en esto que yo espero que sea la primera de una serie de actividades sobre esto realmente, hablar de esta relación entre cine y literatura, un taller de libros y cine
Entonces, esto empieza el próximo jueves. Si están interesados, son 5 sesiones de 1 hora, 5 sesiones privadas que se realizan a través de Zoom. Todas mis charlas son ilustradas con imágenes pertenecientes al tema en examen y se realizan por medio de Zoom. Entonces, esto comienza de ayer en 8, el próximo jueves, y ahí pueden conseguir la información en mi página de Facebook, Buen Cine con Mario Giacomelli, o pueden escribir, si están interesados, al correo inscripciones@mario-giacomelli.com. Ahí les vamos a dar todas las informaciones del caso, porque realmente ustedes me entienden, si han leído la novela, si no la han leído, con solo escuchar la charla de hoy, se dieron cuenta de que realmente el tema es muy amplio, que hoy, la idea de hoy era tratar de darles una breve introducción, invitarlos a introducirse a este mundo maravilloso de Dune y con la conciencia, digamos, con la certeza, diría yo, de que si lo hacen, se van a quedar enfiebrados, como dicen, se van a enamorar de esta saga de ciencia ficción que no deja realmente de sorprender, de conquistar nuevos seguidores y de expandirse. Ahora vamos a ver la película. Entonces, recuerden, el estreno de la película de Dune está previsto para el 21 de octubre. El estreno del libro no, el estreno ya está en la librería y ahí lo pueden conseguir en cualquier momento, así que aprovechen. De mi parte, de verdad les agradezco muchísimo su asistencia, su participación, incluso los que hicieron preguntas, y espero que hayan disfrutado de esta charla. Los espero en una próxima oportunidad y muchísimas gracias, por supuesto, a la Librería Internacional por haberme dado esta oportunidad y por abrir este espacio dedicado al cine y a los libros. Un gran abrazo para todos, muy buenas noches y que la pasen, por supuesto, de película. Chao.